Profe, que es tan amable de colocar el link de esta reunión acá en el chat para una compañera que no ha podido ingresar. Claro, espérame aquí en gente. Compartir invitación, copiar el vínculo y se los voy a compartir en el chat pues aquí mismo, ¿cierto? Ustedes se lo comparten por aquí en el chat. Hemos tenido muchos problemas con esta plataforma todavía. Esperemos que nos podamos como organizar bien. Listo, ahí te lo compartí. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, todavía no estoy compartiendo, no, aquí vamos a compartir. Listo. Muy bien, nosotros aún no hemos visto ningún método numérico porque el objetivo es primero hacer una revisión general sobre este lenguaje de programación que estamos aprendiendo, que se llama Python. Y pues hemos hecho como una cobertura sobre los temas generales que nos van a permitir construir métodos numéricos cuando empecemos a verlo, ¿cierto? Entonces vimos que esta distribución de Anaconda la que vamos a usar, sobre todo en la parte de Spider, eventualmente utilizaremos el Jupyter Notebook. Vimos los tipos de variables, esto ya lo cubrimos, los operadores aritméticos, vimos que hay diferentes tipos de contenedores, listas, métodos de las listas, tuplas, diccionarios, esto ya es tema cubierto. Abordamos lo que eran condicionales y pues que esos están para construir las operaciones o las condiciones, utilizamos los operadores lógicos. Ahí tenemos como el resumen de lo que necesitamos. Estos operadores, estos también los cubrimos. Vimos esta función que va a ser muy importante para nosotros a la hora de utilizarlo, sobre todo en los ciclos for, porque es la función range la que nos genera el intervalo, desde donde empieza, donde termina y el paso. Entonces esta función también hay que tenerla muy presente a la hora de generar, eh, por ejemplo, un bucle for. Miren que pues en el bucle for vamos a ir para ahí en el rango y aquí justamente el range es la que nos genera ese rango. Entonces cubrimos también el bucle for, el bucle while, que son los únicos dos que existen en Python en forma de bucles. Y estas dos operaciones, o más bien statements, break y continue, también vimos para qué sirven. Este es para romper por completo el ciclo y este es para omitir uno de los pasos por el ciclo. Definimos lo que eran las funciones y vimos que a la hora de pasar los argumentos se pueden hacer de múltiples maneras, por posición, por palabra clave, por defecto, de tamaño variable. Y en esto nos habíamos quedado en la clase pasada. Entonces estamos haciendo una cobertura muy rápida, pero digamos que muy bien sustentada para hacer esa transición de Visual Basic, que es el lenguaje que vimos en algoritmos, a este, que es Python, que en mi concepto da unas funcionalidades y unas facilidades muy chéveres y de hecho pues es más fácil programar acá que en Visual Basic. ¿Con qué vamos a continuar hoy? Y eso es tema nuevo, el manejo de las excepciones. Cuando hablamos de excepciones en Python nos referimos a posibles errores que pueden ocurrir. Observen, por ejemplo, acá en la imagen, voy a abrir el apuntador y vamos a ver que si yo intento hacer esta operación que está marcada acá, si a d, a la variable le voy a asignar el valor de 4 más 2, pero este 2 está entre comillas, como quien dice que esto es un entero y el 2 sería de tipo string, va a salir un error, porque yo a un entero no le puedo sumar un string. Entonces, ahí viene el manejo de las excepciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas palabras claves, lo que es la palabra clave try y except. Estas dos son obligatorias. Ya el else y el finally, pues vamos a ver que son opcionales. No siempre las necesitamos, pero en algunas ocasiones van a ser muy práctica tenerlas. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo una operación, sea cual sea, la voy a señalar en amarillo, la operación que yo creo que puede producir un error, por ejemplo esta. En ese caso podría ser que yo tenga una división y algunas veces el denominador se me pueda volver cero. O puede ser una operación en la que le estoy pidiendo al usuario que ingrese información y puede que él le ingrese mal.
Aquí es a modo de ejemplo, simplemente. Pero esta operación amarilla es la que yo creo que puede tener un error en cierto caso. Entonces, ¿qué le digo yo? El try es intentar en inglés. Es inténteme esto. Si surge algún problema en el except, lo que vamos a hacer es manejar ese error. ¿Qué hacemos en el caso de que lo que está en amarillo falle? Entonces vamos a ir a Python en el Spider y vamos a hacer algunos ejemplos sencillitos para que miremos cómo se manejan ese tipo de excepciones. Voy a abrir por acá la consola de Spider. Y vamos a empezar con esto. Esto es importante porque yo no puedo permitir que un programa que yo esté creando por una razón muy sencilla se me caiga. Vamos a ver con el ejemplo en el caso de que yo tengo un input y ese input debe ser de tipo entero. Y si la persona me ingresa, por ejemplo, un texto, entonces ese texto no lo puede manejar, el tipo de variable a la que va. Y eso inmediatamente nos va a sacar una excepción, un error. Acá en Python se llaman no errores, sino excepciones. Pero pues es el mismo concepto de trasfondo. Entonces voy a crear un archivo nuevo y a este lo voy a guardar en, a ver, guardémoslo temporalmente en el escritorio y lo voy a poner como ejemplos. Hoy estamos a ¿qué? A 9 o a 10 ya. No sé. A ver, a 9. 9. Gracias. Listo. Ahí lo voy a guardar en el escritorio. Ejemplos del 9 de mayo de 2022. Listo. Y vamos a intentar lo siguiente. Digamos que nosotros queremos hacer un cálculo sencillo en el cual le pedimos al usuario que ingrese un número. Entonces nosotros vamos a decir que el número que queremos ingresar va a ser igual a int de un input y dentro de ese input pues, le pedimos ingrese un número. Está ahí todo bien. Simplemente le estamos pidiendo al usuario que ingrese un número. Voy a cerrar esto aquí para que me deje ver esta acá. Bueno, lo pasamos por int porque lo que yo quiero que se guarde en NUM, en num, es un número entero. Entonces acá podemos incluso ser específicos. Ingreso un número entero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ejecuto este código como está, vamos a ponerle aquí 2 puntos y el espacio. Debería aparecer aquí en la consola este texto y pedirme el número. Te lo voy a dar control enter para que se ejecute y me dice ingrese un número. Si yo ingreso un número como el 5, todo bien, simplemente se ejecuta y ya está. Y el número me almacena el 5. Aquí en el explorador de variables lo podemos ver. Número es igual a 5. Pero eso es el caso ideal, el caso donde todo está funcionando bien, la persona no se equivocó. Voy a limpiar la consola con control L y voy a hacerlo mal. ¿Qué pasa si le doy control enter y en lugar de escribir un número, escribo un texto? Por ejemplo, este texto, cualquier, eso va a sacar un error. Miren, ahí está. Dice que es un error de valor. Invalid literal for int. Es decir, yo no puedo guardar esto como un entero, es que esto no es un entero. Entonces me sale un error y me tumba el código. Lo que haya de ahí para abajo ya no se ejecuta. Entonces ese error uno lo puede capturar y puede obligar al usuario a que si no lo hace, pues no pueda seguir. ¿Cómo? Pues lo capturamos con un try. Le decimos intente esto. Recuerden que cualquier estructura que uno tenga la debe identar, ¿cierto? Entonces intente esto. En el caso de que salga una excepción, dime. ¿Cómo se llama el cuadrito que está a la derecha donde sale el número y eso? Lo ves por acá en View Pane, se llama Variable Explorer. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer
en el caso del except, vamos a imprimir un mensaje que diga, por favor, ingrese solo números enteros. Aquí ya con esto no va a sacar error, pero todavía nos falta agregarle más cositas. Pero por el momento, así como está, si lo hacemos, pues ya al menos no sale error. Lo que va a salir es este mensaje. Enseguida le sumamos más cosas para que quede más funcional esta pequeña porción de Profe, código que estamos construyendo. básicamente la excepción es, si hay un error, haga esto. Ujú. Eso es intente esto, try, es intente. Intente esto. Si sale algún error, entonces haga esto. Y el except es el que maneja en el caso de que esto saque un error, ¿qué voy a hacer? Si todo marcha bien con esta línea del except no se ejecuta, nunca se ejecuta. Si todo marcha bien aquí. Pero si por alguna razón hay algún error, pues aquí se captura el error y pues aquí saldría este mensaje. Pero no se cae el código. Entonces lo voy a intentar. Voy a dar control, enter y pues voy a ingresar un número. Por ejemplo, si ingreso el 6, todo va a salir bien. Lo guardo aquí y esta línea no se ejecutó. Del por favor ingrese solo números enteros, no se ejecuta porque no apareció este mensaje acá. Ahora, si yo vuelvo y lo intento y escribo algo que no es un número entero, por ejemplo como esto, ahora sí me imprime el mensaje. Por favor ingrese solo números enteros. Pero eso no es suficiente. Para que efectivamente la persona tenga que ingresar el número o si no, no lo deje seguir, tenemos que, por ejemplo, encerrar esto en un while y le decimos mientras sea verdadero, dos puntos, y pues todo esto quedará identado a la derecha porque estaría dentro del while. Así. ¿Qué vamos a hacer? Este except va al mismo nivel que el try. Decimos, mientras sea verdadero, haga esto una y otra vez. Ahora, si yo intento esto y esto marcha bien, entonces break. Sálgase del ciclo while. Break es para romper el while y me salgo. Pero si yo lo intento y esto me genera un error, él inmediatamente va a saltar de esta línea al except. Salta. Entonces el break no se me ejecuta. Entonces si yo salto, cuando hay un error, salto de esta línea al except, me ejecuta esto, por favor ingrese solo números positivos, números enteros, perdón, y luego vuelve al while y se va a quedar ahí infinitamente. ¿Hasta qué? Hasta que yo no ingrese un número que sí es y cuando ingrese el número que sí es, pues sí la línea va a saltar de acá a acá y me ejecuta el break y se sale. Eso es una forma, digamos, de obligar a la persona a que lo haga. Entonces vamos a escribir acá un print para ver cuándo se sale. Y escribimos, por ejemplo, todo salió bien. Eso solamente se va a ejecutar cuando todo salga bien. Si no sale bien, se va a quedar dentro del while. Pues ahí tenemos como el bloque básico, por ejemplo, para leer un número entero. Hasta que no ingrese un número entero, ahí se va a quedar el programa. Usted verá si lo sigue ingresando mal, pero él no lo va a dejar seguir. Entonces vamos a ensayar. Voy a borrar la consola aquí, control L, y lo vamos a volver a intentar, control Enter. Entonces me dice ingrese un número entero, lo va a ingresar mal. Ingresé estas letras, ustedes pueden ingresar la que quieran. Entonces me dice, por favor ingrese solo números enteros, y vuelve y me lo pide. Ingrese un número entero, vuelve y lo ingreso mal. Y vuelve y sale lo mismo. ¿Por qué? Porque el while, el bloque while se repite una y otra vez, hasta que yo no lo haga bien. Lo puedo hacer todas las veces que quiera. Yo veré a ver quién se cansa primero. Pero él siempre me va a responder con lo mismo. Ahora, si yo ingreso bien, el 6, por ejemplo, que es un número entero, le doy Enter, entonces me dice que lo aceptó, pues aquí ya está guardado, y me dice que todo salió bien. O sea, se salió del while y ya me imprimió esto que está acá.
Para eso sirve este break, ¿cierto? Este break, porque miren que la condición es siempre la misma, es true. O sea que esto se ejecutaría infinitamente. La única forma de salir de ahí es con el break que rompe el while y pues ya ahora sí salimos del ciclo. Esto es un uso muy frecuente del break para romper ciclos en el caso de que se cumpla una condición bien establecida. Ahí cómo estamos con esto de la captura de las excepciones. Bien, profe. Bien, esto nos ayuda un montón. Miren que en Visual no es tan práctico ni tan cómodo capturar las excepciones, los errores. Uno tiene las palabras, por ejemplo, on error go to, pero eso igual no lo maneja tan bien. Aquí en Python se maneja mucho mejor las excepciones y de una forma como más, lo veo como más transparente, como más sencillo de aprender. Miren, estas dos son obligatorias, por así decirlo. El try y el except. Yo intento algo, si falla, entonces me voy al except y pasa algo. Ahora, uno puede agregarle cosas adicionales que vamos a ver. Están estas otras dos palabras claves, por ejemplo, el else y el finally. Y aquí dentro de los print están como cuándo se ejecuta. Entonces, miren, yo voy a intentar esto que está acá. Entonces, intento esta línea. Si esto saca un error, saca una excepción, entonces me voy a ejecutar esto. Pero si no saca ningún error esta línea, es decir, todo transcurre de la forma normal, pues se ejecutaría esta. Se ejecutaría esta normal y luego esta. Else puede ser recomendable en algunas situaciones, no se usa mucho, pero pues está ahí como una opción. Y este finally se ejecuta siempre. Lo que está dentro del finally se ejecuta siempre, sea que aquí haya o no haya un error. Miren que eso funciona como un condicional, porque cierta porción de código se ejecuta. Si esto sale bien, se ejecuta el else. Si esto sale mal, se ejecuta el except. Pero el finally se ejecuta independiente de si esto sale bien o mal. Salga bien o mal, saque un error o no, el finally se ejecuta. Entonces ese es, digamos, como la estructura básica de este manejo de las excepciones. Como les digo, pues nosotros vamos a estar más que todo trabajando con estas dos. Creo que ahí cubrimos la mayoría de las necesidades que nosotros tenemos. Y pues vamos a ver en el caso esto que tenemos acá. Espérenme que lo seleccione mal, esta partecita. Después del except, ¿a qué hace referencia? Porque existen muchos tipos de excepciones, por ejemplo, la de tipo de valor, la de división por cero, puede ser que el archivo no se pueda abrir, puede ser que el archivo no exista, puede ser, bueno, hay un montón de excepciones que pueden surgir. Si yo quiero saber cuál fue el problema real que se me presentó dentro de la operación, yo puedo capturar esa excepción y escribirla dentro del print. Así, vamos a verlo acá en acción. Miren que lo que va a salir aquí es un tipo de excepción muy particular que es de error por valor. Entonces yo puedo, a través del except, porque el except es el que se me ejecuta cuando algo sale mal, e imprimir así el tipo de error fue. Y lo podemos concatenar con el tipo de error, type. Y aquí pues tenemos que escribir algo dentro de estos paréntesis, pero pues antes de escribirlo tenemos que definirlo acá. Entonces le decimos que me capture la exception, por ejemplo, con un nombre. Yo le puedo poner el nombre que quiera. Exception as error. Entonces acá el tipo de error. ¿Será que lo escribí mal? Exceptional, yo como se escribe acá.
Es con mayúscula. Exception. Esto aquí no tiene que tener cuidado de las mayúsculas y minúsculas porque Python es sensible a las mayúsculas, ¿cierto? Te lo debo escribir uno tal cual. Pues cuando me ocurra el error, lo que va a hacer es la excepción en particular que sea, el tipo de error, lo va a almacenar en una variable que se llama error y aquí pues me va a escribir el tipo de error. A ver si eso sí lo escribí bien. Type. Entonces, lo voy a volver a ejecutar, voy a borrar la consola. Lo ejecuto acá. Y voy a ingresar mal. Por ejemplo, así, letras. Entonces me dice, por favor, ingrese solo números enteros. El tipo de error fue value error. Tiene que eso no salía antes. Porque pueden haber muchos tipos de errores. Si nosotros reemplazamos esto, por ejemplo, por una división entre 0, debe salir aquí en el mensaje de error que el error fue de división entre 0. Vamos a explorar esa posibilidad. Yo voy a comentar esta para no borrarla. Y más fácil, escribo otra lineecita de acá que diga que el número es igual, por ejemplo, a 5 entre 0 directamente. Y vamos a ver el tipo de error que sale. Ya no debe salir value error, sino creo que se llama zero division error. Vamos a ver. Yo vuelvo y lo ejecuto. Ah, pero hay que parar esta ejecución porque está en medio de un while. Lo paran desde acá, desde esta tecla. Stop debugging. Esta misma teclita, estas dos se parecen mucho a las de Visual, ¿cierto? Para ejecutar el código y para detener el código también. Se utilizan pues como de forma convencional. Pues, control L para borrar y lo ejecuto de nuevo. Bueno, ahí se quedó pegado, pero sigue saliendo de 0 division error, 0 division error. No sé qué está pasando ahí porque debería haberse pasado acá. Pero bueno, eso es un comportamiento que yo no esperaba. De todas maneras, si les pasa ese tipo de cosas que se queda atrapado en el bucle, simplemente detener aquí el código. Y ya está. Pero si ven, el tipo de error cambia. Aquí ya es de división entre 0. Entonces si yo quiero saber el tipo de error, pues lo manejo de esta manera. Manejo la excepción como un nombre de una variable cualquiera y ese nombre de la variable pues lo pongo acá dentro de la función type que lo que hace es devolverme el tipo de variable a la que corresponde la variable que esté entre paréntesis. Si uno utiliza type con un entero va a salir int. Si utiliza type con un float, pues va a salir float y así sucesivamente. Si yo no estoy seguro de qué tipo de variable es, pues utilizo esta función type que me imprima qué tipo de variable es y entonces él me dice qué tipo de variable es. De todas maneras, pues acá también en el explorador de variables aparece, pero pues no está de más tener también una opción en código. Bueno, entonces eso por el lado del manejo de excepciones. Yo creo que con eso podemos validar mucha parte del código que tengamos cuando haya necesidad de ingresar información desde la consola y pues con eso vamos a evitar que el código se nos caiga por cualquier cosa. Listo, vamos a continuar por acá, a hablar un poco sobre las cadenas. Es otro tipo de variable importantísima en Python. Miren que nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, de los enteros, de los float, hemos hablado de los booleanos, no hemos hablado mucho, pero tampoco hay mucho que hablar, ¿cierto? Los booleanos son falso, verdadero y ya está. Pero de las cadenas no hemos hablado mucho. Y son un tipo de variable importante en la medida en que dentro de las cadenas nosotros podemos guardar información bien interesante. Entonces, ¿cómo se construye una cadena en Python? Una cadena es una variable de tipo str, ¿cierto? Las variables que son tipo str, string, son cadenas. Entonces, una cadena es simplemente yo le pongo un nombre y le asigno un valor entre comillas. Pueden ser comillas dobles o comillas sencillas. Yo prefiero siempre hacerlo comillas dobles, pues por hacerlo siempre de la misma forma, pero no es necesario. También se pueden las comillas sencillas. Eso ya lo hemos hecho. Nosotros hemos escrito cadenas
de texto acá, sobre todo en la parte de los print. En los print hemos escrito muchas cadenas o en los input. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que me imprima a S, lo que va a imprimir es lo que contiene S. Me imprimiría esto. Esto es una cadena, que era lo que había escrito dentro de esa cadena. Ahora, si yo imprimo el tipo de variable que es S, lo que me va a aparecer es que es de la clase str, precisamente lo que les había comentado, la clase str. Y acuérdense que nosotros en Python no tenemos muchas clases de variables. Miren que las clases básicas son int, esa es una, la otra es float, la otra es bool, la última es str. Ya, esas son todas. Entonces aquí esto nos da una confianza de que en Python no hay tantas cosas raras ni por aprender. Entonces ya estos enteros, pues ya sabemos las operaciones que se pueden hacer con ellos. La misma operación de matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, división entera, sacarle el módulo, bueno, todas esas cosas. Con los float, pues pasa lo mismo, solamente que ya tienen su parte decimal. Con los booleanos, falso y verdadero, y se acabó, sobre todo para construir condiciones lógicas. Y los str, pues ya los estamos cubriendo acá. Vamos a ver algunos métodos o algunas funciones que son aplicables a las cadenas para que las podamos manipular con la confianza pues, del caso. Una de las cosas más, digamos, chéveres que uno puede hacer con las cadenas es que las puede concatenar. ¿Cómo concatenamos cadenas? Hay varias formas. Una es utilizando este símbolo, el más. Yo cuando utilizo el más es para unir dos cadenas. Yo estoy pegando dos cadenas diferentes. En este caso estaría pegando esta que dice el número es 2 puntos espacio con X. X originalmente es una variable de tipo entero, es un int, porque miren que le asigné un número entero, pero a través de esta función str la convierto en cadena, la convierto en un string. Y esto es importante hacerlo, si no va a sacar error. Entonces con el más las uno y cuando me imprime, por ejemplo, la variable s, que me guardó la concatenación, pues me imprime todo. El número es 5, tal cual. Y eso creo que ya lo habíamos hecho acá. Para concatenar. Ahí digamos que no hay mucho lío. Ahora, existe otra forma en la que yo puedo concatenar cadenas. Y eso yo creo que sí es nuevo. Pues al menos acá no lo hemos visto. Listo. Si de pronto avanzo y ustedes necesitan escribir algo, me cuentan y yo me devuelvo. O si tienen alguna duda, también sobre la marcha lo vamos comentando. Profe, al igual usted nos envía diapositivas, ¿no? Sí, se las monto en Teams. Hay un espacio donde están allí guardadas. Esta no se las he montado porque en realidad esta todavía la estoy construyendo. Hay unos temitas al final que no tengo todavía montados, entonces por eso no se las he compartido. Pero en la medida en que ya la tenga completa, se las comparto. Listo, profe, gracias. Con gusto. Listo, entonces vamos a seguir por acá. Estas diapositivas, pues obviamente les van a quedar a ustedes ahí de material de apoyo y las estoy construyendo de tal forma que sean una referencia muy rápida para que ustedes encuentren rápido como lo más básico de Python, pero en Internet encuentran cantidad y cantidad de información. Pero siempre es bueno tener como esa guía rápida de dónde, cómo hago tal cosita puntual, entonces ahí está. Listo, vamos a explorar esta opción, que esta sí no la hemos utilizado. Hay una forma que se está utilizando actualmente para enlazar cadenas que es de esta manera. Y es que resulta que las cadenas son un tipo de variable en Python. Y ahí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Todas las variables y lo que uno maneja en Python son objetos. Python es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, ¿qué pasa? Como esta cadena de texto es un objeto,
ese objeto, que es de tipo str, tiene un conjunto de métodos. Y enseguida vamos a ver un montón. Uno de ellos es el format. ¿A qué hago referencia con un método? En programación se le llama un método a una función que es propia de una clase. Entonces, eso quiere decir que es una función que aplica solo para un tipo de dato en particular. Por ejemplo, en este caso, pues para las cadenas. Entonces, el format es una función que aplica solo para las cadenas. ¿Qué hace el format? Va a rellenar estos corchetes con la información que se escriba en estos paréntesis, en el orden. O sea que en estos corchetes va a escribir un 5 y en estos corchetes escribe un 10. Uno puede poner dentro de una cadena tantos corchetes como quiera. Y dentro del format, después, entre paréntesis, separados por comas, tantos valores como quiera también. Y no tienen que ser numéricos, pueden ser texto, pueden ser float, lo que uno quiera acá. Entonces, una forma, digamos, práctica para escribir un texto donde los corchetes, o las llaves, perdón, representan esos espacios en blanco que van a ser llenados por lo que se escriba dentro de format. Vamos a verlo en acción para que se entienda un poco mejor. Lo que yo quiero acá, aquí esto lo voy a escribir una sección, se llama manejo de secciones. Aquí voy a escribir otra sección. Recuerden que hacemos secciones para poder ejecutar el código de forma independiente. Yo puedo ejecutar este código solito y este código solito para no estar repitiendo la ejecución de código innecesariamente. Aquí manejo de cadenas. Entonces digamos que yo quiero generar una cadena, digamos, sigamos el ejemplo, que se llame S. Reporte algunas variables. Yo quiero hacer la división entera, por ejemplo, voy a decir X, 5, a 5, Y es igual a 3, y vamos a definir a Z como la división entera entre y 3. Listo. Ahí tenemos 3 variables. Entonces yo quiero decir la división entera de, y aquí entonces escribo las llaves de, sería de 5, ¿cierto? Pero lo escribo las llaves porque ahí no puedo escribir el 5, porque yo después, si quiero, le cambio los valores a esto y esto debería seguir reflejándome el resultado. Entre otra llave es de otra llave. Pongo el punto format. Ya le pongo la división entera de 5 entre, no, pues sería de X entre Y es igual a Z. Ya pues lo puedo imprimir. Dame a S. Ahí tenemos, voy a traer el apuntador para acá, para que lo podamos ver un poquito más grande. La estructura básica. Miren que en este caso hay tres llaves. Entonces, ¿qué va a venir acá? ¿Qué va a venir acá? ¿Qué va a venir acá? Aquí en esta primera va a venir X, porque es el primer número que escribo entre los paréntesis, X. El segundo es la segunda llave es Y. El tercer valor, las terceras llaves, Z. Entonces, cuando yo escriba esto, me va a decir la división entera de 5 entre 3 es de, y aquí me aparece Z, que sería el 3 en el 5, está solamente una vez, es de 1. Miren que aquí pongo los nombres de las variables, pero aquí pues no va a aparecer X, Y, Z, sino que va a aparecer 5, 3 y la división que sería 1. Vamos a ejecutarlo a ver cómo se ve. Miren que efectivamente así fue. Entonces, este primer corchete se me convierte en el 5. Ese segundo, digo que corchete y son llaves, esa segunda llave son 3 y esta tercera se me vuelve el 1. ¿Sí ven? Y todo eso es gracias a que utilicé el método format.
de las cadenas de texto, que no es el único método, hay más. Enseguida exploramos otros métodos. Entonces, esto es una forma muy práctica de no tener que estar escribiendo más y estar convirtiendo estas variables a enteros. Nada, aquí escribo esto, todas mis llavecitas, donde van los valores y las escribo en el mismo orden y aquí ya me aparece la cadena listic. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende el uso del método format? Sí, padre, se entiende. Listo, vamos entonces a continuar con otras cositas por acá. Otra cosa que podemos hacer, y esta sí es muy directa, nosotros podemos utilizar el más para concatenar, ya lo habíamos dicho, pero uno puede concatenar dos cadenas. Por ejemplo, si yo tengo una cadena S1 que dice parte 1 y una cadena S2 que dice parte 2, si yo las sumo de esta manera, con un espacio en blanco en la mitad, pues lo que me va a aparecer como resultado es esto. Pues que ahí creo que era algo previsible, porque el más es para concatenar. Entonces yo puedo concatenar cuantas cadenas de texto como quiera. Aquí concatené 1, 2 y 3 cadenas unidas con más. Esto es algo pues que uno ya podía imaginarse que se podía hacer. Ahora, otra cosa que se puede hacer, yo puedo multiplicar una cadena por un número entero. Y eso hace que lo que está dentro de la cadena se repita entonces 3 veces. Si yo lo multiplico por 7, pues se repetirá 7 veces y así sucesivamente. Miren que la cadena original decía hola y un espacio. Hola y un espacio. Entonces, como lo multipliqué por 3, va a aparecer hola y el espacio. Luego aparece otra vez hola y el espacio. Y por última vez, hola y aquí también hay un espacio. Porque lo multipliqué por 3. Entonces, yo puedo repetir un texto las veces que quiera. Puede ser útil. En este momento pues no se me ocurre la utilidad directa, pero puede ser útil, por ejemplo, si lo ponen a uno a llenar planas, ¿cierto? Ser un chiste malo. Vamos a continuar por acá. Esta sí es muy interesante. Podemos ver si una cadena está contenida en otra. Ejemplo. Vamos a ver si la palabra mola está dentro de esta cadena. Python mola. Una pues, expresión muy española. Entonces, con esta cláusula in, miramos si esto está dentro de esto. ¿Qué debe arrojar? Falso o verdadero, en función de si esto sí está aquí o no. Si está o no está. Vamos a verlo en operación con un ejemplo por acá. Entonces, vamos a ver. Sería otra sección. Uso de in en cadenas. Y acá podemos ver si una palabra tiene la letra A, por ejemplo. Entonces nosotros definamos una palabra. Esa palabra puede ser cualquier cosa. Pongámosle murciélago, las vocales. Y luego nosotros podemos preguntarnos si dentro de esa palabra está la letra A. Entonces nosotros podemos imprimir si A, pero tiene que estar entre paréntesis A en palabra. Entonces, ¿qué hacemos con esta instrucción? Voy a jalar esto un poquito para acá. Lo que estamos preguntando básicamente es si la letra A está en la palabra. ¿Cuál es la palabra? Murciélago. Entonces esto nos debería imprimir verdadero, true o falso, false, en función de si está o no está. Entonces hagamos este primer ensayo a ver qué resulta. Entonces me dice true, porque es verdad. Uno podría complementar esto un poco con un if, por ejemplo, para que no aparezca solamente true y decir y A
sin palabra. Entonces que me imprima un texto como más humano, ¿cierto? No, la letra está en la palabra. Y acá en el else podríamos poner entonces que imprima letra no está en la palabra, por decir cualquier cosa. Y podemos borrar esta que ya no la necesitamos. Pues con esto lo hacemos un poquito más humano. Entonces preguntamos si ya está en la palabra. Si está, entonces imprime que la letra está en la palabra. Y si no, pues va a imprimir que no está. Entonces podemos darle enter y miren que dice la letra está en la palabra, porque efectivamente la letra A está por acá. Ahora, si le preguntamos si la letra H, por ejemplo, está en la palabra, H no está, entonces debería irse al else e imprimir esta parte de abajo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Miren lo que aparece ya. La letra no está en la palabra. Entonces, una forma muy práctica y muy efectiva de nosotros saber si cierta cadena de texto, porque no solamente es una letra, sino uno puede poner aquí lo que quiera, está o no dentro de otra cadena. Y eso va a ser para nosotros supremamente práctico. No sé si es claro esto de cómo se usa Lean para buscar una cadena dentro de otra, para saber si está o no está. ¿O alguna duda? Por el momento no, a ver. Bien. Entonces esta diapositiva ya, vimos varias cositas. Vamos a continuar con esta otra. Esta función que se llama len, se me esconde el apuntador, no sé por qué. Len se puede utilizar para cualquier objeto que sea iterable. Miren que unas veces utiliza palabras y luego uno dice, bueno, ¿y qué es un objeto que sea iterable? Dime. Profe, es Dime. que a mí me está mandando un error en el código cuando ejecuto ese in palabra. Me dice que Qué pues, extraño. ¿Cuál error te si de sale? pronto no me dice invalid syntax. Entonces, si de pronto me vuelve a mostrar el código, a ver qué puede haber mal. Puede ser los dos puntos al final. Va a hacerle suma a esto, Ok, ya. Juanca, para que lo mires bien. Era eso. Sí, eso Era el se olvida mucho. Se olvida mucho. A mí se me olvidan cada rato. Bien. Vamos por acá. Entonces, les decía que esta función len se utiliza para cualquier objeto que sea iterable. ¿Qué quiere decir iterable? Es un objeto que contiene varias cosas dentro de él. Miren que nosotros vimos algunos objetos iterables para que cuando les mencionen esa palabra, en lo que lean por ahí, no vayan a confundirse. Por ejemplo, las listas son objetos iterables. Las tuplas son objetos iterables. Los diccionarios son objetos que son iterables. Las cadenas también son iterables. Estos son los 4 tipos de objetos, al menos básicos, de los que hemos visto que son iterables. Y miren que reunimos a las cadenas con este otro resto. Que miren que es una lista. Una lista es un conjunto de objetos que yo escribo entre corchetes y que yo los separo con comas. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, las tuplas es lo mismo, pero están separadas, están con paréntesis. Entonces puedo yo escribir lo mismo, 2, 3, 4, sucesivamente. Los diccionarios se escriben con llaves y son un conjunto de palabra clave valor, por ejemplo, 1, 2.1 y así sucesivamente. Por acá cierro la llavecita. Las cadenas que son, las escribo entre comillas y son letras, por ejemplo, Alberto, espacio, contador.
Miren que cada uno de los objetos tienen algo en común, en que se escriben en medio de cierto símbolo conocido aquí, corchete, paréntesis, llave, comillas, y en su interior contienen varios elementos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y aquí A, L, B, E, R, T, O, y bueno, y lo demás. Entonces, en ese sentido, las cadenas se parecen al resto de los objetos, que son iterables. Entonces, cada uno de esos objetos tendrá una longitud, y entonces esta función len, yo la puedo utilizar para cualquiera de estos. Yo puedo saber cuál es la longitud de una lista, es decir, cuántos objetos hay dentro de la lista utilizando len. Lo mismo para las tuplas, para los diccionarios, y no es la excepción para las cadenas. Yo puedo saber cuántas letras, incluyendo los espacios, hay dentro de una cadena utilizando la función len. Obviamente tengo que decir que la imprima, porque si no, él la calcula, pero no la imprime. Entonces, que me imprima la longitud de la cadena. Y ya está. Con eso yo puedo saber cuántas caracteres, incluyendo los espacios, hay dentro de una cadena en particular. Vamos a mirarlo acá. Por ejemplo, yo puedo imprimir, vamos a imprimir por acá, print, la longitud de la palabra. Entonces esta línea de código lo que va a hacer es decirme cuántas letras hay en la palabra. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debería imprimirme un 10 esta línea de código acá. Vamos a ejecutarlo a ver. Ahí está, 10, porque son 10 letras, 10 caracteres, lo que contiene esta palabra. Si esta palabra fuera otra, más larga o menos larga, pues me imprimiría aquí un número diferente. Por ejemplo, murciélago del archipiélago. Archipiélago, creo que lo escribí bien. Entonces ahí va, obviamente, aquí me va a aparecer más, un número más grande. Entonces dice que tiene 27, esta cadena, incluyendo los espacios. Eso puede ser útil en la medida en que yo quiera recorrer esa cadena o extraer cierta porción de la cadena, lo podría hacer. Bueno, entonces esa es la función len. Creo que es fácil de entender. Haya la longitud, es decir, cuántos caracteres hay dentro de una cadena. Otra cosa que podemos hacer es que se puede convertir a string otras clases. Eso ya lo hemos hecho. Utilizando la función str, yo puedo convertir un decimal a un string, puedo convertir un double, un entero a un string, e incluso un booleano también a un string, cualquier variable que yo ponga acá, sea del tipo que sea, la paso por str, me la convierte en una variable de tipo str. Pues que eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de imprimir con print. Otra cosa que podemos hacer es indexar una palabra. Miren que esta notación de la variable entre corchetes un número la utilizamos, por ejemplo, para listas o para tuplas, o incluso, bueno, en los diccionarios no, porque en los diccionarios aquí va es la clave, pero para tuplas y listas sí se utiliza. Sirve también para una cadena. Miren que este elemento, aquí al menos en este pequeño ejemplo, este primer elemento, que sería la A, sería el elemento 0, luego este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Recuerden que en Python los índices arrancan desde 0, o sea que la A no es el elemento 1, sino el elemento 0, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces yo puedo sacar o leer cuál es el carácter que hay en cierta posición utilizando el sistema de indexación. Vamos a ponerlo por acá en práctica. Por ejemplo, si yo le digo que me imprima la palabra, la letra que está en la posición 3. Entonces miren que la letra que está en la posición 3, vamos a ver cuál es. M está en la posición 0, V en la 1, R en la 2, C sería la 3.
C sería la posición 3, porque arranca desde 0, 0, 1, 2, 3. O sea que esto debería imprimirme una C. Vamos a ver si sí. Miren, ahí está. Yo puedo imprimir también una porción de la palabra. Por ejemplo, yo quiero que me imprima de esa palabra, bueno, eso ya no es una palabra, sino que es una oración, me imprima, por ejemplo, las primeras 10. Entonces yo digo, imprímame desde la 0 hasta la 11. Aunque utilizo los dos puntos como si fuera un rango. Voy desde 0 hasta 11. Imprimo la palabra y me sale murciélago, nada más, sabiendo que dice es murciélago del archipiélago. Pero pues con esto lo que estoy diciendo es, imprímame solamente de las letras 10, de la 0 hasta la 10. ¿Cierto? Recuerden que el último número no se incluye. El último número no se incluye. Entonces, yo puedo sacar porciones de un texto a través del sistema de indexación. Y este sistema de indexación es común no solo a las cadenas, sino que se utiliza también en tuplas y se utiliza también en listas. Entonces eso nos ahorra a nosotros un espacio en la memoria de aprendernos una forma para las listas, otra para las tuplas y otra para las cadenas. Es la misma, la misma, la misma. Si yo tengo una lista y quiero sacar los primeros 10 elementos de esa lista, lo saco de la misma manera, exactamente igual. Y eso es bueno, porque no tenemos que aprendernos muchas cosas. Listo. Eso fue lo que vimos acá. Entonces aquí seguimos viendo pues cositas que se pueden hacer con esas variables tipo cadena, tipo string. Me cuentan si ya puedo pasar. Bueno, muy bien. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver algunos otros, digamos, cositas que se pueden hacer con las cadenas. En este caso son algunos métodos específicos que pueden ser útiles, sobre todo para validar entradas de contraseñas o de información que yo quiero guardar con cierto formato dentro de una base de datos que estoy generando. Entonces una persona puede ingresar el texto como quiera, ¿cierto? Hay personas que tienen mañas raras a la hora de escribir y eso se pega pues a la vida normal. Entonces digamos que ustedes quieren que cuando la persona ingrese el nombre, la primera letra sea mayúscula y el resto minúsculas. Entonces la persona posiblemente ingrese el nombre así, todo en minúscula. Entonces eso se ve feo. Entonces yo quiero que la primera letra del nombre sea mayúscula. Entonces utilizo el método que se llama, espere que me quede donde no era, aquí, ¿ves? Eso porque me hizo devolver. Utilizo el método capitalize. ¿Qué hace el método capitalize? Lo que hace es que la primera letra de la cadena la vuelve mayúscula. ¿Cómo se utiliza? El nombre de la variable, donde está la cadena, punto, capitalize, abro y cierro paréntesis. Ya. Eso hace que si yo estoy ingresando, por ejemplo, un nombre en un formulario, luego ese nombre lo guardo en una cadena y al aplicarle este método capitalize, pues le convierte la primera letra en mayúscula para darle formato a ese texto, que no sea que la persona lo ingrese de cualquier forma, pero yo lo voy organizando. Esta otra, enseguida las vimos todas en acción. Esta otra que se llama lower, lo que hace es convertirme todo el texto en minúscula. Entonces, la persona puede ingresar este texto, que está todo en mayúscula, y cuando yo le aplico el método lower, lo que me lo convierte es todo en minúscula. O al contrario, si la persona escribe todo en minúscula,
y yo quiero que eso todo esté en mayúscula, le aplico el método upper. Entonces, ¿qué me imprime eso? Me imprime el mismo texto, pero todo en mayúscula. Y este método pues, es de validación, este que tenemos aquí, is alpha, devuelve true si todos los caracteres son alfabéticos. Es decir, si aquí no hay números. Y devuelve false si aquí hay combinaciones de números y letras. Por ejemplo, para validar contraseñas y esas cosas se puede utilizar. Vamos a ver estos 4 métodos en acción acá en Python para que miremos cómo operan. Uso de cadena. Vamos a ver. Aquí pongamos otro encabezado que se llame métodos de cadena. Y aquí pues construyamos una cadena que se llame S también. Pero acá le voy a poner solo mi nombre. Pongan ustedes el de ustedes, pues, ¿cierto? Así todo en minúscula. Entonces yo le digo que me imprima, por ejemplo, esa variable, pero que me le ponga la primera en mayúscula. Entonces ahí tendría yo suficiente con esto que estoy escribiendo. La cadena de texto S, póngamela en mayúscula la primera letra. Entonces vamos a ver qué resulta de escribir eso. Miren que la primera me la puso en mayúscula, a pesar de que aquí está en minúscula. Así puedo jugar pues con las otras opciones. Por ejemplo, si yo quiero que todas estén en minúscula, pues no va a hacer ningún efecto, porque todas están en minúscula. Pero sí, la de mayúscula, por ejemplo, ese punto upper, la escribe todo en mayúscula. Miren, ahí está. Métodos para cadenas hay un montón. Realmente hay un montón. Ustedes pueden consultar en la documentación estándar de Python para ver la cantidad de métodos que existen. Yo solamente les estoy mostrando unos poquitos que me parecen prácticos, pero en la medida en que ustedes necesiten hacer algo en particular, pues van a ir abordando pues desde la documentación la cantidad enorme de métodos que existen para las cadenas y obviamente no solamente para las cadenas, sino para el resto de variables que hemos visto que se usan en Python. No sé si hay alguna pregunta, al menos con estas que vimos. No utilicé esta de lower porque la cadena que teníamos ya estaba en minúscula. Entonces, pues aplicarle lower y no aplicarle nada, pues daba lo mismo, porque ya estaba en minúscula. A ver, Dime, por ejemplo, si en una cadena hay minúsculas y mayúsculas, pues yo la puedo, por ejemplo, pasar a lower. Sí, o que poner las minúsculas, pero quiero dejar la primera mayúscula que. se aplica una secuencia. Por ejemplo, hay gente que le gusta escribir así, fa, y esta también es mayúscula, y luego escribe cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, otra palabra ahí, así, que hay gente que escribe así intermitente, entonces eso se ve feo. Por ejemplo, así, hola. Mi nombre es fa. Ver. Yo quiero dejar esta primera en mayúscula y el resto en minúsculas porque esto se ve horrible, ¿cierto? Entonces yo lo primero que haría es transformar esa variable, decir que s es igual a s.lower. Entonces lo que hago es la cadena que originalmente estaba, la pongo toda en minúscula y la asigno a la misma cadena. Y luego decir que s es igual a s.capitalize. Me escribe la primera en mayúscula. Ya volver esta mayúscula sí es un poquito más complejo. En este momento no sabría cómo decirte, pero al menos esto sí soluciona pues el problema que estás planteando en este momento. Entonces, si yo aplico esto y luego imprimo S, esto debería darme el resultado que necesito. Vamos a ver si sí. Mira, ahí está. A pesar de que aquí vean mayúsculas y minúsculas combinadas, con lower las vuelvo todas minúsculas
y luego con capitalize pues vuelvo mayúscula solamente la primera y ya el resto me caen en minúsculas. De aplicar sucesivamente las funciones. Listo, Javier, gracias. Con gusto. Bueno, sigamos por acá en esta parte. Bueno, eso eran métodos de cadena, ¿cierto? Sin decir que los que les mostré sean los únicos que existan. Ustedes pueden entrar en internet y buscar en la documentación oficial de Python, buscar métodos para cadena y les va a salir una lista larga de métodos que ustedes van a poder explorar y que sirven para muchas cosas. ¿Qué va a motivar eso? La necesidad que tengan ustedes de escribir algo en particular. Digo, ¿yo cómo hago para que yo tenga una cadena de texto y quiero partirla en pedacitos? Entonces hay un método que se llama split que permite hacer eso. ¿Yo cómo hago para concatenar varias cadenas de texto? No sé qué, pues, bueno, y ahí van saliendo pues como según la necesidad, el uso que uno le dé a los métodos, porque aprendérselos todos, pues, si uno no los va a utilizar, eso sí es pues una cosa innecesaria. Entonces es al menos saber cómo se usan y ya en la medida en que uno los necesite, pues los va conociendo y se va familiarizando. Bueno, vamos a hablar de esto que es bien interesante y es bien importante y le da una flexibilidad enorme a Python y es el poder utilizar módulos. ¿Qué son los módulos? Son archivos tal cual, espérenme que esto leí donde no era, son archivos tal cual como este que estamos creando. Miren, yo aquí tengo un archivo que se llama ejemplos.py al final. Esto que yo tengo aquí en sí mismo es un módulo. O sea, es decir, nosotros podemos escribir módulos. En estos módulos podemos escribir lo que queramos. Entre ellos, lo más funcional o lo más importante que podemos escribir son, por ejemplo, funciones que después podamos reutilizar. Entonces, un módulo es un archivo que termina con la extensión .py para que lo tengamos ahí muy presente. Y es lo que dice aquí, un módulo en Python es un fichero .py que alberga un conjunto de funciones, variables o clases. Nosotros vamos a estar utilizándolo mucho con funciones. Es decir, vamos a crear funciones dentro de un módulo, lo guardamos en cierta parte y después ese módulo lo podemos reutilizar con las funciones que tiene en su interior para no estar escribiendo siempre lo mismo. ¿Cierto? Entonces, a modo de ejemplo, nosotros podemos tener un módulo, lo vamos a llamar así, mi módulo.py, y va a tener dos funciones. Una que suma y otra que resta. Son funciones pues muy sencillas, porque pues el objetivo no es centrarnos en las funciones, sino centrarnos en cómo es el uso de los módulos, ¿cierto? Más adelante vamos a tener funciones más elaboradas que nos permiten hacer cosas más interesantes, pero por el momento es simplemente dentro de un módulo vamos a crear dos funciones. Esas funciones son personalizadas, son propias, son de nosotros. Y luego nosotros vamos a poder importar este módulo dentro de otro módulo y poder utilizar esas funciones. Y eso es una flexibilidad y una potencia enorme, porque yo puedo reciclar mi código. Si yo tengo, por ejemplo, una función que me calcula derivadas, y eso lo vamos a hacer, entonces yo puedo tenerla dentro de un módulo y después cuando necesite derivadas, por allá en métodos de optimización, yo voy a poder importar ese módulo que me hace las derivadas y utilizar las funciones sin tener que volver a escribirlas. Eso va a ser algo pues chévere e interesante que vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a construir ese módulo que se llama así, mi módulo.py, y vamos a escribir exactamente estas mismas dos funciones. Les voy a agregar un nuevo módulo y aquí borro esto. Voy a definir la función suma que recibe como argumento A y B y que me retorna A más B. Esto lo está haciendo como malo, es mi impresión. Y vamos a definir otra función que se llame resta. También va a recibir A y B como argumentos y me va a retornar
A menos B. Ya está. Este lo voy a guardar. A ver, yo dónde es que estoy. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio. Estoy guardando todo en el escritorio. Voy a decirle que lo guarde. A ver, ¿qué es esto que salió ahí? Save as. Y le voy a poner el nombre de mi módulo. Mi módulo, sin espacios, así tal cual. Mi módulo.py. Ahí en el escritorio. Y ya, lo voy a cerrar. Ya lo tengo creado. Ahora, este archivo que se llama ejemplos 0905-2022 también está guardado en el escritorio. A ver, yo lo busco por acá. Es este. Y estoy en el escritorio. Es importante, miren que en este momento los dos archivos, tanto de donde lo voy a utilizar como el módulo que voy a utilizar, están en la misma carpeta. Y eso va a ser importante ahorita porque vamos a ver que si yo tengo el módulo que quiero importar en una carpeta diferente de la que estoy trabajando, tengo que hacer otra operación adicional. Entonces vamos a poner por aquí de módulos. Entonces, miren que en este momento yo no puedo hacer la operación suma. Si yo escribo, por ejemplo, print sum de 1, 2 y lo intento ejecutar, miren que de por sí ya me sale aquí la X, me dice que el nombre de suma no está definido, un define name sum. Ese nombre no existe. Yo lo ejecuto así como está y me sale que name suma is not defined, no está definido. Eso no existe, para Python eso no existe en este momento. Ahora, ¿qué puedo decir yo? Yo le digo, bueno, no existe, entonces hágame el favor e impórteme mi módulo. Y después de que lo importe, yo ya sé que esta función suma está dentro de mi módulo. Mi módulo punto suma. Entonces miren cuál es la operación acá. Voy a cerrar esto para que se visualice esto aquí. Importo el módulo, que se llama mi módulo, así lo pusimos. Y luego, la notación es nombre del módulo, punto, nombre de la función. ¿Cierto? Mi módulo, punto, suma. Porque debemos decirle con Profe, ¿me claridad. puede volver a mostrar Dime, dónde está ese módulo? el módulo yo lo guardé en el escritorio, que es donde está este mismo archivo. Yo lo creé, voy a abrirlo por acá. Este fue un archivo en blanco. Dije, new file. Simplemente creé un archivo nuevo y escribí esto. Y después de haber escrito esto, guardé este módulo en la misma carpeta que está este archivo donde estamos trabajando. Si vos lo tenés en el escritorio, pues sería los dos en el escritorio. Si lo tenés en otra carpeta, sea cual sea, que los dos archivos estén en la misma carpeta. Mi módulo y este otro donde hemos estado trabajando hoy en clase. Porque esa es la ruta por defecto que utiliza Python, de buscar dentro de la misma carpeta donde está el archivo, a ver si existe un módulo que se llame como el que uno quiere importar. Si no lo encuentra ahí, se va a ir a buscarlo en una ruta específica o rutas, porque son varias, que se llama el syspath. Enseguida vemos cómo se hace esa modificación. Pero inicialmente él lo busca en la carpeta, en la misma carpeta donde está el archivo que uno está ejecutando. En mi caso es el escritorio. Aquí yo tengo los dos, tengo mi módulo y tengo el ejemplo. Ambos están aquí conviviendo. Entonces por eso, digamos que puedo hacer la importación sin hacer nada más. Si este estuviera en otra carpeta diferente al escritorio, tengo que hacer una operación adicional, que enseguida la miramos. No sé, Juanca, si ahí ya estás más claro, ya organizaste.
O sea, sí entiendo eso, pero estoy apenas como tratando de guardar el módulo, de ponerle el nombre que quiero, de buscar bien como el guardarlo bien en la Hágale. carpeta y esto. Listo, hágale que yo lo espero, que no tenemos afán. Profe, yo creo que ya. Listo. Entonces, acá hay que tener, digamos, claridad respecto de algo, ¿cierto? Mi módulo es un archivo, simplemente un archivo .py. Es un módulo, no es nada raro, simplemente. Como está lloviendo venteado. Se suma y más complejas que. Volví. Era que se me había ido la conexión por un instante. No estoy compartiendo, ¿o sí? Todavía estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Dice que dejar. Sí. Bien. Entonces, retomando acá, entonces vemos que este módulo es un archivo normalito que tiene dos funciones, puede tener 2, puede tener 100, 400 funciones, eso pues, para nosotros no nos va a interesar, aquí en este momento tiene solo 2, y yo lo puedo importar desde otro módulo. Aquí, originalmente, las funciones suma y resta no están definidas, por eso nos salía este error, suma, it's not defined. Ahora, después de importar el módulo, que se llama mi módulo, yo puedo utilizar o hacer uso de esas funciones utilizando la anotación nombre del módulo punto nombre de la función. Y esto ahora sí que me va a funcionar. Si yo le doy control enter, 10 dime. minutos termina la clase. Sí, 10 minuticos. Como empezamos a las 12:30, vamos hasta las 2 para que vamos horita y media de clase. Listo, entonces miren que acá funcionó perfectamente. Y es porque ahorita ya esas dos funciones, suma y resta, pues ya están importadas acá dentro de los objetos que existen dentro de este módulo. Antes no existían. Al importar mi módulo, ahora suma y resta sí que existen y las puedo utilizar. Entonces, eso vamos a ver qué es lo que vamos a hacer de forma convencional cuando importemos librerías estándar de Python. Nosotros no vamos a estar escribiendo muchos módulos en realidad, pero sí vamos a estar importando módulos que han escrito otras personas que tienen funciones muy interesantes. Por ejemplo, módulos para hacer gráficos, módulos para manejar tablas, módulos para hacer cálculos científicos, pero el fundamento es el mismo. Es el mismo, es un archivo que está por ahí almacenado, ahora sí está almacenado en la ruta de Python, donde se instaló todo Anaconda, y allá pues los vamos a importar a voluntad y lo vamos a poder utilizar las funciones que contienen esos módulos. Son funciones muy interesantes y esas funciones vamos a ver algunas más adelante. Entonces, eso ya lo vimos. Importamos el módulo, hacemos suma, podemos hacer resta. Vamos a pasar por acá. Miremos estas dos cositas y con eso terminamos. Yo de un módulo
de un módulo. Si mi módulo, por ejemplo, tiene 100 funciones y yo solamente voy a utilizar la de suma y resta, yo puedo importar solamente la suma y la resta. ¿Cierto? ¿Cómo? De esta manera, from mi módulo, import, suma, resta. Si quiero importar 3 funciones, entonces suma, resta, multiplicación. Si la multiplicación también estuviera pues en el interior de ese módulo. Miren que cambia un poquito la notación. Antes era import mi módulo. Aquí ya es from mi módulo, import, suma, resta. Cuando yo utilizo la palabra from, cambia la notación. Miren que aquí ya no tengo que escribir mi módulo punto. Ya simplemente es suma y resta. Hola, hola. ¿Alguien me va a preguntar algo? Profe, a mí me está causando problemas en mi módulo. No te quiere dejar. Sí, Me dice venga, que revise. invalid syntax. A ver, ¿qué será? Vamos a mirarlo acá. Puede ser el nombre que le pusiste No, es... profe, o sea, como ejecutando esto, mira que aquí de primerazo me sale el invalid syntax. Después de la definición, en el paréntesis hay que ponerle 2 puntos. Ah, ok, aquí. Eso. Ah, listo. Y ahí no pass, sino return. No le Profe, pusiste pass. lo charro es que el programa me pone el pass como por defecto. Tan raro. Cuando uno trata de hacerla, Sí. le dice que va a hacer una función, vea que él le pone el pass aquí abajo. O sea, él aquí le pone pues como el esquema y le pone el pass aquí Sí, sí. abajo. Ve, qué Pues, chévere. Bueno, por ese eso lo pass había- es cuando uno... Sí, sino que por defecto uno pone pass cuando quiere definir la función, pero por el momento no le quiere escribir código. Entonces simplemente cuando se llama la función, él pasa por la función, pero se sale. Pero ya cuando como tenemos la función creada, utilizamos el return para que devuelva un valor. Ok. Me sigue diciendo invalid syntax en mi módulo. Pero aquí ya no me está poniendo problema. Guárdalo, yo creo que es que no se ha guardado. Vuelve a guardar a mi módulo. Vamos a ver. Ok, sí, ahí ya sí. Ujú, eso Listo, es. profe. Gracias. Listo. Con gusto. A ver. ¿Alguien más tiene dificultades o estamos bien? Bien, no, yo creo que podemos dejar la clase hasta ahí y en la próxima miramos esto de cómo se importan de otras formas los módulos y pues seguimos trabajando con lo que tenemos que terminar de cubrir para poder empezar a hacer nuestros métodos numéricos. Lo podemos dejar hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna duda. Listo, voy a dejar de grabar y me quedo con las personas que dijeron que tenían dudas, para que esto no quede pues como parte de la clase.